al parecer se estaría gestando una posible guerra, esta vez en África. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces no le prestamos mucha atención a lo que sucede en este continente, pero sí, es muy importante porque desde ahí están saliendo también muchos migrantes asustados por la situación política y social y terminan ocasionando también otros conflictos de carácter social, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. Y lo que ha pasado es que ha habido un golpe de Estado en Níger. Y Nigeria y otros países le han dado un ultimátum a los golpistas y ya Estados Unidos está queriendo meter su cuchara en el asunto. Para tratar de entender qué es lo que ha pasado, estamos con Sebastián Chumbe, Sebas, el del mapa, para que con los mapas pertinentes podamos entender qué es lo que está pasando en esta zona de África. Gracias por estar aquí, Sebastián. Buenos días, Clau. Buenos días, Pame. Sebas. Encantado de estar aquí nuevamente después de un buen tiempo. Y sí, como bien dices, el día de hoy vamos a hablar acerca de África. Muy emocionado porque es la primera vez que vamos a hablar y ha salido bastante en los titulares porque, como bien dices, podría estallar en cualquier momento una guerra regional. Lamentablemente es un continente del cual no se escucha mucho, pero aquí vamos a tratar de entender el contexto, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y para entender las fronteras del continente africano es necesario que sepamos acerca de un suceso histórico, que es la Conferencia de Berlín, que ocurrió en el año de 1884. Ya, en ese entonces, las potencias europeas estaban en su mayor apogeo después de la Revolución Industrial y el continente africano era un continente atrasado, en el cual casi ni siquiera había estados organizados. Entonces, literalmente, se reunieron en Berlín y dijeron, ya, vamos a trazar el mapa y cortarlo como si fuese una torta. Esto para los franceses, esto para los británicos, esto para los portugueses y esto para los belgas, ¿no? O sea, lógicamente los africanos no podían hacer mucho porque no tenían la capacidad tecnológica para soportar las invasiones europeas, ¿no? Y hay algunas cosas curiosas en el mapa, ¿no? Que nos dan a entender más o menos la magnitud de qué fue este evento, ¿no? Como por ejemplo, aquí, este Panhandle en la República Democrática del Congo fue porque el rey Leopoldo II de Bélgica quería esta zona donde podía cazar búfalos, un tipo de animales, ¿no? O por ejemplo, esta Panhandle de aquí. Es porque los alemanes necesitaban una salida al río Zambezi para poder comercializar hacia el Océano Atlántico. Es decir, las fronteras africanas han sido trazadas por puro, por así decirlo, capricho europeo, por puros caprichos económicos europeos y han causado una serie de países artificiales, multiétnicos, que a la larga se convirtieron en estados fallidos porque ponían en un solo país diferentes etnias que no se ponían de acuerdo y lógicamente siempre extrayendo sus recursos a tal manera que ellos quedaron en la pobreza, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Pero ahora tenemos que hablar específicamente del país protagonista de la charla de hoy, que es Níger, que se independizó de Francia en 1960 y para más o menos entender una idea de cuál es la magnitud de la situación de este país, hice aquí un cuadro para compararlo con Perú, que a veces nosotros sabemos que tenemos muchos problemas sociales y bastante pobreza, pero a ver, una pequeña comparación. Mientras en Perú nuestro PIB per cápita es de $1.772, es tranquilamente 10 veces más que el de un nigerino promedio, ¿no? Una esperanza de vida de 72 años, mientras que en Níger es de 61 años, ¿no? Y por ejemplo, mientras en Perú más o menos el 40% de la población vive con menos de $6.85 al día, en Níger es el 91%. O sea, como pueden ver, más del 90% de la población vive en pobreza extrema, ¿no? Y también en temas de educación, mientras en Perú por lo menos ya tenemos una tasa de alfabetización del 94%, en Níger es del 30%. Es decir, no solo es un país pobre, sino también es un país muy poco educado, ¿no? Y esto es en realidad un panorama que se repite en bastantes países de África. Entonces, ya hablando un poco acerca de Níger y de los países de la región, se podría decir que obtuvieron su independencia, pero no tanto por un tema de que Francia les impuso ciertas condiciones para la independencia, ¿no? Y en este caso, vale resaltar la moneda que se les impuso, que fue el franco CFA, el cual es una moneda que, para empezar, el Banco de Reserva está en París. Por ende no tienen independencia financiera. Cualquier cambio monetario que quieran hacer estos países, primero tienen que cambiarlo al euro, que es la moneda de Francia, y después a cualquier otra moneda, ¿no? Lo cual les da una desventaja económica. Y en cuanto a recursos naturales, Níger es el principal proveedor de Francia de uranio, ¿no? Que es un
recurso básico para la energía nuclear, ya que Francia tiene más o menos el 80% de su energía de este tipo, ¿no? Entonces, Sebas, perdón la interrupción, ¿no? Pero con estas características que nos has dado sociales y económicas, ¿cuál es o por qué es considerado el punto de inflexión Níger después de este golpe de Estado? Sí, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva para justamente explicar eso, ¿no? Más o menos cuáles han sido los acontecimientos desde el 2021, que en el 2021 hubo un golpe de Estado en Malí, en septiembre del 2021 en Guinea y en septiembre del 2022 en Burkina Faso. Estos tres países también son ex colonias francesas, también tienen el franco CFA y también antes de los golpes de Estado habían estado gobernantes afines a Francia, que estaban alineados con los intereses de París. Entonces, esto se puede ver que es como una especie de reacción, ¿no? Después de tantos años de neocolonialismo, de tantos años de abuso por parte de las potencias europeas, es como que el pueblo africano está despertando, ¿no? Y comenzando a rebelarse. Ahora, como bien decías al principio, esto también tuvo una reacción de otros países africanos, especialmente, acá vale resaltar, la CEDEAO, que es una organización económica de los estados de África Oriental, liderados por Nigeria justamente, que han amenazado con un ultimátum de invadir Níger para restaurar el orden constitucional, porque bueno, o sea, a final de cuentas, el presidente que está actualmente, bueno, que estaba actualmente y que fue derrocado, había sido elegido democráticamente. Reformulo la pregunta que hizo Claudia. ¿Por qué si ya ha habido un golpe de Estado en Mali, otro en Guinea, otro en Burkina Faso, este en Níger es más importante? ¿Por qué aquí recién estamos viendo que están dándose los ultimátum? ¿Por qué Estados Unidos está reaccionando? Yo creo que es como que ya están viendo que es una especie de reacción en cadena. Entonces, como ya ven que ya son 4 países, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva donde puse un mapa para entender mejor. Acá como pueden ver, ¿no? Este es Mali, este es Burkina Faso, este es Níger y este es Guinea. Son 4 países de toda la comunidad de África Occidental que ya están gobernados por juntas militares que son contrarias a los intereses franceses y europeos. Y todos los países en verde son los otros países que han amenazado con intervenir militarmente en Níger. Entonces, lo complicado de la situación es que los gobiernos de Burkina Faso y de Malí han declarado abiertamente que si es que intervienen en Níger, ellos intervendrían en contra de los otros países de la CEDEAO. Entonces estamos hablando de que hay un riesgo inminente de una guerra regional en África, ¿no? Y yo, como les comentaba, ¿no? O sea, lo importante aquí a tomar en consideración es que los nigerinos de a pie apoyan este golpe militar después de tantos años de abuso, después de tantos años de ver que son un país bastante rico en recursos naturales. Es que, claro, uno se pone a pensar, es un golpe de Estado contra la democracia, pero es que hay democracias y democracias. Eso, como decía, ¿no? Es una democracia alineada con los intereses franceses y los nigerinos de a pie ya lo saben. Impuesta al momento de descolonizarse. Claro, o sea, desde la colonización había 2 métodos de, por así decirlo, seguir con una especie de neocolonialismo. Primero, el franco CFA, una manera económica de colonizarlos, y luego colocando gobernantes afines a los intereses franceses, ¿no? Ya lo colonizan ahí políticamente. Y a ver si pasamos a la última diapositiva para ver cuáles son las implicancias que pueden tener las potencias extranjeras en esta guerra regional. O sea, hemos visto cualquier cantidad de videos en los cuales los nigerinos queman banderas. Mira, acá han atacado la embajada de Francia en Níger y a la vez izan banderas rusas. Porque justamente los rusos, el grupo Wagner, el muy conocido grupo Wagner, que también hemos hablado en el pasado en el canal, ha intervenido ya en Malí, atacando a los terroristas del norte del Sahel, esta zona del Sahel, porque también vale resaltar que estos son países musulmanes. Y países musulmanes empobrecidos son el caldo de cultivo perfecto para la insurgencia fundamentalista y yihadista, ¿no? Entonces han aparecido grupos terroristas que Rusia, con el envío del grupo Wagner, ha combatido con estos grupos terroristas. Entonces hay como una especie de intento de alineamiento con Rusia, que a su vez está feliz de ganar una nueva zona de influencia en detrimento de los intereses occidentales. Por lo que también podríamos ver que si intervienen potencias extranjeras, probablemente Francia apoya a los países de la CEDEAO y Rusia a las juntas golpistas. ¿Avancemos? ¿Sí? Sí, bueno, eso es todo. Bueno, también mencionar de repente por ahí China, que también tiene inversiones en varios países de África, por lo que también podría intervenir en el caso de Rusia. Entonces, como vemos, es bastante interesante porque toda la geopolítica se va uniendo
en diferentes escenarios, ¿no? Como por ejemplo ya habíamos visto, ¿no? Que también en Asia Oriental hay algunos... unas disputas, proxies entre Estados Unidos y Rusia, y en África se está abriendo un nuevo frente de guerra. Y además es interesante porque hay aspectos sociales que también están muy involucrados, y dependiendo de cómo lo veas, ahí tú vas a poder decidir quién es el bueno y quién es el malo. Tal cual. Exacto. Sebas, ha Gracias. sido una experiencia tenerte aquí en Buenos Días Perú con tu material no solo interactivo, educativo, con trasladar un poquito lo que significa tu impacto en redes sociales. Queremos agradecerte, sabemos que estás empezando una nueva experiencia, pero gracias por haber formado parte de este espacio, que te vaya increíble. Muchísimas gracias, Clau. Pame, ya saben, me pueden seguir en redes sociales, Sí. el mapa de Sebas en YouTube, Sebas el del mapa en Instagram y en TikTok como mapa de Sebas, siempre creando contenido educativo en distintas sociales de todas partes del Y ahora por el mundo, ¿ah? El Sí, mapa de sí, Sebas. sí. Gracias, Gracias. Sebastián. 8:19 de la mañana. Continuamos con más porque con un fuerte contingente policial se ha celebrado el